esas enfermedades que te agarran y no te sueltan, pero nos dejó mucho. En el campo de la violencia de género y el psicoanálisis es una de las autoras, pero no solamente. Ha supervisado, ha hecho mucho trabajo, tanto aquí como en Uruguay, en las diferentes provincias. Así que quienes trabajan en violencia de género en el campo de la salud mental, realmente de alguna manera u otra han sido tocados por ella. Así que bueno, quería hacerle este homenaje porque honra, aparte fue alumna de esta casa, con lo cual me parece que es bueno que esta facultad también honre a alumnos en las buenas semanas. Así que bueno, una vez hecho el homenaje a la colega, vamos a empezar con nuestra actividad. La conferencia de hoy se llama un psicoanálisis interseccional y situado. Es un psicoanálisis contemporáneo, con lo que implica hablar de la época. Y quien nos dará la conferencia es David Ayush, amigo, colega, psicoanalista, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Ciudad de París, investigador y por sobre todo una persona que entiende que hay que estar de cara a la época, ¿no? Y comprometerse con lo que la época trae. Así que con ustedes, bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Muchísimas gracias, Débora, muchísimas gracias a todas por haberme invitado acá. Y muchísimas gracias a todos ustedes que están acá tan numerosos. Bueno, me alegra mucho estar acá de nuevo en la UBA, en Buenos Aires primero y de nuevo en la UBA. Y bueno, me alegra mucho porque precisamente esos temas me parece que se escuchan mucho más acá que donde estoy radicado, que es Francia. Y yo vengo hace tiempo laborando sobre los efectos psíquicos de las discriminaciones, de las relaciones sociales de poder, de género, sexualidad, raza, clase. Y últimamente estuve trabajando sobre todo sobre raza. Está saliendo un libro mío, un último libro que se llama La raza en el diván, que va a salir acá también, me alegro mucho. Y entonces es a partir de esa cuestión de la raza que voy a hablar hoy, para intentar, bueno, ver qué sería un psicoanálisis interseccional y situado. Y bueno, voy a arrancar matizando con lo que llamo el narcisismo de las grandes indiferencias. Van a entender por qué. En 2019 se publicó en el periódico Le Monde, en Francia, una tribuna firmada por más de 80 psicoanalistas franceses y francesas, cuyo título era El pensamiento decolonial refuerza el narcisismo de las pequeñas diferencias. O sea, no sé si llegó acá, si ustedes se enteraron. Y entonces, bueno, consistía en definir el pensamiento decolonial como pensamiento de gente obsesionada con la identidad, pensamiento muy peligroso que se cuela en las universidades, que amenaza las ciencias humanas y también el psicoanálisis, o sea, infiltración allá de algo muy peligroso. Y lo que quedaba muy claro en esa tribuna es que no se trataba simplemente de perpetuar la indiferencia de privilegiados y privilegiadas ante las situaciones de discriminación, alterización, minorización, en nombre de lo que llamaban la singularidad del individuo y un psicoanálisis universal, un psicoanálisis humanista. No se trataba solo de eso, se trataba nada más, nada menos de una verdadera operación de censura, o sea, un desalojo de la universidad, del saber, del psicoanálisis, de aquellos y aquellas quienes una gramática dominante
sorda a su especificidad discursiva, social y política, condenada a la subalternidad. O sea, hay gente que no puede hablar, ni en la universidad, ni en el psicoanálisis, según esa tribuna. Y la gente que firmó esa tribuna consideraba que las minorías políticas en Francia, negras, árabes, musulmanas, inmigrantes o descendientes de inmigrantes, no tenían ni voz ni voto. O sea, que no podían reivindicar el desarrollo legítimo de saberes sobre su propia condición. Cuando se habla de racismo, cuando se habla de colonialidad, son gente que no está concernida por esos temas que tiene que desarrollar un discurso. Gente principalmente concernida está totalmente descartada acá. Y obviamente iban, bueno, con un desprecio total para toda o sea, todos los estudios postcoloniales, decoloniales que ignoran totalmente y haciendo una diferencia, una clara distinción entre esas minorías externas y los universitarios y psicoanalistas que afortunadamente no proceden de esas minorías. O sea, que es una forma obviamente de situar la voz de los psicoanalistas. Y esa iniciativa me parece muestra claramente, al contrario, la forma en que se está borrando el lugar de enunciación del saber analítico. O sea, un saber analítico no situado precisamente. En que se está borrando el lugar de la palabra del o del analizante y el lugar de la escucha del analista. Y bueno, con una teorización analítica que pretende, bueno, que sus herramientas son universales y que acaba generalizando una posición hegemónica acá. Y me parece que eso es muy importante, precisamente al contrario, para plantear las cuestiones de las relaciones sociales de poder y cómo van atravesando el dispositivo analítico, tanto clínico cuanto teórico. O sea, me parece que eso levanta muchas cuestiones, muchas preguntas y implica reflexionar sobre la dimensión social y política de la subjetivación y del dispositivo analítico. Implica también reflexionar sobre la situación del punto de vista desde el cual se emite un discurso analítico. Y eso significa también clínicamente que el objetivo de neutralidad benevolente, bueno, no sé si se dice en castellano, de neutralidad benevolente de lo del analista no basta para eximirlo o eximirla de su situación social, de género, de sexualidad, de clase, de raza, y que la abstención no se logra mágicamente solo enunciándola. Así que, bueno, me parece aquí que eso, bueno, plantea cuestiones de ¿quién puede hablar? ¿Quién puede hablar en el dispositivo analítico? O sea, tanto por parte de los analizantes cuanto por parte de los analistas. ¿Quién puede expresarse en qué términos y cómo la inscripción del sujeto y del sujeto del inconsciente en relaciones sociales de poder, de clase, género, sexualidad, raza, puede llegar a limitar el acceso a la elaboración analítica? Y ese límite no viene por parte del analizante, viene precisamente por parte del poder analista y del dispositivo analítico. Es la cuestión de la subalternidad, que me parece absolutamente central acá. Ese término de subalterno fue acuñado por Gramsci precisamente para designar, más allá de la opresión, el hecho de que el subalterno o la subalterna es aquel o aquella que está totalmente excluido de la esfera de representación y de representación de sí. Entonces, bueno, eso plantea la pregunta de saber cómo evitar que las modalidades del discurso del analizante y de escucha del analista sean reducidas por una gramática hegemónica que acaba traicionando la singularidad del analizante y del analizante. Y tomando aquí más precisamente las relaciones sociales de raza, ¿cuáles son los efectos de ese desmentido flagrante social de la raza en ese texto? Pero
de forma más general en la posición de la mayoría de los analistas en Francia y en muchos otros países, además. Entonces, ¿qué silenciamiento social impuesto a las experiencias y representaciones conscientes e inconscientes de los analizantes racizables se reproduce en el consultorio del analista? Yo uso aquí la palabra racizado, racizada, porque retomo la distinción hecha por Colette Guillaumin, que era una socióloga francesa, que ya en los años 70 hacía una distinción entre racialización y racización. La racialización nos concierne a todos, que seamos blanques o racizados. La racización es con respecto solamente a las personas racializadas de forma inferiorizadora y despreciadora. O sea, cuando se le percibe a alguien como negro, como, qué sé yo, de los pueblos originarios, como árabe en Francia, está racizado. Una persona blanca está solo racializada, pero no está racizada. Entonces, yo retomo esa distinción. Y entonces, bueno, y también otra pregunta es de saber si lo que se silencia en la sesión será también lo que ha sido silenciado cultural e históricamente, por una razón hegemónica, tanto en las modalidades de escucha del analista, cuanto en las modalidades de teorización del psicoanálisis. O sea, en otras palabras, ¿a quiénes escuchamos? ¿Y para quiénes se interesa nuestra teoría en psicoanálisis? Y eso, bueno, implica plantear una serie de cuestiones, por ejemplo, ¿qué significa ser racizado o racizada en un país autoproclamado blanco, como Argentina o Francia? ¿Cuáles son los efectos de ese desmentido de la raza? ¿Será que no existe una forma especial de silenciamiento en el dispositivo analítico que va más allá de la represión freudiana o de la alienación lingüística lacaniana, que es un silenciamiento político, sobre todo, y que tiene efectos psíquicos? Entonces, bueno, acá lo que quisiera hacer es examinar el desentrañamiento que la raza, pero también categorías como el género, la sexualidad, le aportan al psicoanálisis, a la escucha analítica, a la teorización analítica, para desterritorializar un discurso mayoritario analítico, para hacer que se hibride este psicoanálisis con otras discursividades, las de los estudios postcoloniales, decoloniales, de los estudios de género y también de los estudios críticos de la raza y de la blanquitud. Y entonces, bueno, la pregunta acá es: ¿qué sería un psicoanálisis híbrido, interseccional y situado? A partir acá de la cuestión de la raza, pero bueno, como es interseccional, eso se aplica obviamente a otras relaciones de poder. Entonces, lo que voy a desarrollar es primero, bastante rápidamente, y pido perdón a la gente que ya me escuchó antes, una genealogía de lo que entiendo por la palabra raza, porque me parece que es una palabra muy importante que tiene que seguir siendo usada, y que no es racista usar esa palabra. Entonces, genealogía de la raza, mostrando cómo es una construcción histórica que fue deshistoricizada, y cómo el racismo no tiene que ver solamente con posiciones personales, individuales, sino con un sistema, con una estructura. Entonces sería eso, bueno, un psicoanálisis situado, un psicoanálisis interseccional. Primero sería un psicoanálisis que tome en cuenta la raza como sistema relacional. Primer gran punto. Segundo gran punto sería un psicoanálisis que sitúe su propia enunciación. Entonces, bueno, voy a abordar las cuestiones de los lugares de habla, del psicoanálisis, de escucha, de si pueden hablar los analizantes, y el mito, bueno, en Francia sería el mito republicano, universalista, de la falta total de marca distintiva del psicoanálisis, proponiendo acá esa pregunta de: ¿será que el psicoanálisis es blanco? ¿Será que el diván es blanco? También, bueno, revisitando algunas nociones clásicas del psicoanálisis como la neutralidad de la analítica. Y tercer punto,
¿Qué sería un psicoanálisis internacional? Sí, tal vez. Interseccional. Por lo menos, sí, interseccional. Hablando de la forma en que la interseccionalidad puede intervenir dentro del ámbito analítico acá. Entonces, bueno, para situar un poco esa cuestión de la raza, bueno, de entrada, que lo dejemos muy claro, la raza no existe. La raza no existe y, sin embargo, permea las relaciones entre grupos y sujetos. O sea que, a diferencia de la categoría racista de las razas, en plural, que fue acuñada en una larga historia y que fue absolutamente esencializada en el siglo XVIII y XIX, a diferencia de esa categoría totalmente, que es una impostura total, a diferencia de esa categoría plural, la raza en singular no se refiere a ninguna pertenencia fenotípica, naturalizada, no se refiere a ningún rasgo ontológico, cultural, se refiere a relaciones sociales de poder. O sea, la raza no es ni biológica, ni ontológica, ni cultural, es relacional. O sea, la raza no pertenece a una persona, es lo que define una relación entre dos personas o dos grupos. Y es una construcción social, un orden social global que surgió en la era moderna, o sea, a partir de, la genealogía que voy a dar a partir de finales del siglo XV y luego con la invasión de las Américas, a partir del siglo XVI, surgió en la era moderna, está en la raíz del nacimiento del capitalismo y definió la relación entre Europa, las Américas, África, para organizar, y soy muy materialista acá, para organizar una distribución del trabajo y legitimarla. O sea, y a lo largo de esa larga historia social, política, la raza es una relacionalidad que define totalmente dinámica, que define dos polos, minoría, mayoría, exclusión, inclusión, desventaja, ventaja, inseguridad, estabilidad, excepcionalidad, norma, cuerpos abyectos y cuerpos orgullosos, de cierta forma. Y la asignación de una identidad racizada va variando según las épocas, según los lugares, o sea que no se les concibe a las personas racizadas de la misma forma en lugares diferentes, en épocas diferentes. Un ejemplo que vi ayer también, que una persona considerada como blanca en Argentina, cuando llega en Europa, no es blanca de la misma forma. Una persona considerada como blanca, como no blanca en el siglo XVIII, como los irlandeses en los Estados Unidos, hoy en día está considerada como blanca. Lo que sí expone a una mayor vulnerabilización es que las personas racizadas, sobre todo negras, siempre están consideradas de forma despreciadora de entrada. Luego, bueno, eso va variando, porque no seas negro de la misma forma cuando seas estadounidense, o cuando seas africano, o cuando seas... Bueno, eso va variando también. Entonces, bueno, una cosa relacional, y lo relacional siempre va variando, va cambiando. Y es una construcción histórica, y esa mi hipótesis, que, bueno, yo imagino una doble genealogía de la raza, primero en la península ibérica en el siglo XV y luego en la invasión de las Américas. En la península ibérica, después de la política de cristianización de judíos y musulmanes en el siglo XIV, en el siglo XV fueron acuñados los estatutos de limpieza de sangre que prohibían alianzas matrimoniales para descendientes de conversos y conversas, para judíos o moriscos para musulmanes. Y eso fue una de las primeras ontologizaciones de la raza. Cuánto mancha, cuánto mácula, como se decía, que se transmitía de forma transgeneracional y que definía un estatuto atemporal. Los conversos quedaban conversos en la séptima y la octava generación, se les llamaba todavía conversos. Y eso, bueno, esa naturalización fue llevada a las Américas, con la invasión de las Américas, con ese objetivo de garantizar una repartición del trabajo, o sea, la semiesclavitud,
de los pueblos masacrados indígenas y también la esclavitud de la deportación de 12 millones de africanos y africanas en las Américas. Entonces, garantizar una repartición del trabajo y justificarla ideológicamente a través de varias discursividades que se encargaban de compatibilizar la explotación, la masacre de seres humanos con valores, primero de la religión, luego de la filosofía, del iluminismo, de la biología, de la producción de saberes dichos universales, democráticos, libertadores, por parte de la Europa, porque esos saberes eran obviamente totalmente incompatibles con lo que se hacía fuera de la Europa, en las colonias, y entonces la raza fue una forma de compatibilizar eso. Y luego, bueno, fue ideologizada la raza en el siglo XVIII, el XIX, fue popularizada en Europa con las ferias internacionales, los zoológicos humanos, y fue aplicada a través de una ingeniería social que ustedes acá en América Latina conocen muy bien, todos los procedimientos de blanqueamiento de la población en el siglo XIX, de masacre de poblaciones locales, de masacre de afrodescendientes también, y volvió a Europa, bueno, mi lectura volvió a Europa, esa cosa que fue acuñada en Europa a partir de esa política de limpieza de sangre, volvió a Europa en la Segunda Guerra Mundial con el genocidio judío gitano, y que parecía arrojar luz sobre aquello que había quedado fuera de las fronteras europeas, que había sido practicado durante siglos en las colonias y que de repente volvía en el suelo europeo. Y entonces, bueno, toda una construcción histórica, pero deshistoricizada en el sentido de que la raza, la eficacia social de la raza consiste en imputar a diferentes grupos humanos una naturaleza inmutable, atemporal, deshistoricizada. Es una naturalización de las relaciones sociales e históricas. Y hoy en día, bueno, eso tiene efectos traumáticos todavía. Una psicoanalista portuguesa negra que se llama Grada Quilomba, entre muchas otras, porque bueno, ese tema de la raza y el psicoanálisis, tengo que decir, poco desarrollado de forma internacional, acá un poco con la decolonialidad, con la perspectiva de Débora, por ejemplo, o en Uruguay también, pero sobre todo en Brasil, que está en una vanguardia de investigaciones sobre raza y psicoanálisis. Lo que pasa es que, bueno, aparte de América Latina, como diría Lelia González, me parece que este tema es poco desarrollado. Sin embargo, esa psicoanalista negra portuguesa, Grada Quilomba, lo desarrolló en un libro que les recomiendo, muy bueno, que se llama Memoria de las Plantaciones, re bueno, y ella va hablando de ese trauma que los africanos del continente y de la diáspora se han visto obligados a enfrentar, y que no son solo traumas individuales y familiares en el seno de la cultura blanca, sino también un trauma histórico colectivo de la esclavitud y del colonialismo. Y su lectura del racismo es que el racismo a lo cotidiano es una reactualización constante de ese trauma. Es una forma de enfrentar a la persona racizada a un pasado que nunca desapareció. Hacer como si se aplastara el presente y el pasado, y que la persona racizada estuviera en el contexto de la colonización, de la esclavitud, etc. Y eso, bueno, tiene que ver también no solo con racismo individual y psicológico, sino con racismo institucional y racismo estructural. O sea, el racismo institucional, más allá de un racismo psicológico individual, es el hecho de que determinados grupos de la población se encuentran constantemente sometidos a disposiciones que, sin necesariamente dirigirse directamente a ellos, afectan su vida, afectan su acceso a la educación, al empleo, a la vivienda, afectan sus relaciones con las instituciones públicas, con las fuerzas del orden, de la justicia, y eso también se materializa en racismo estructural.
sistémico. La idea de que a lo largo plazo las prácticas de discriminación directa e indirecta acaban produciendo una estratificación social intergeneracional en la que viene afectada la trayectoria vital de todos los miembros de un grupo social. O sea que, y eso no es una excepción, ¿no? O sea, no es una anormalidad. Es la forma normal en que las sociedades atravesadas por diferencias raciales funcionan. Entonces, racismo sistémico necesita aparatos ideológicos del Estado para quedar invisibilizado a través de discursividades como, bueno, en Francia, esa discursividad que vimos de entrada, la discursividad del universalismo republicano, que somos todos iguales, ¿eh? que cualquier rasgo particularizador de género, de clase, de raza, de sexualidad, no tiene que ser llevado en cuenta, porque el ciudadano francés es el mismo. Y lo dejo al masculino, porque es el ciudadano, obviamente. Y bueno, eso en Francia, en Brasil, durante mucho tiempo había esa ficción de la democracia racial y de la miscigenación, y que serían relaciones totalmente armoniosas entre grupos raciales diferentes de Brasil, como si no hubo masacres, como si no hubo esclavitud, como si, bueno, una negación total precisamente de las relaciones sociales del poder. Entonces, bueno, eso era en cuanto a la raza. Ahora, el psicoanálisis situado, la campera, perdón, está entrando un calor. Bueno, acá paro, ¿eh? Pero... Entonces, un psicoanálisis situado, un psicoanálisis interseccional, sería un psicoanálisis primero que sitúe su lugar de enunciación. Yo creo que como cualquier sujeto de enunciación, cualquier autor, cualquier autora, él o la analista escucha y habla desde una posición que no es meramente teórica, sino social, política. Nadie escapa a su posición racializada. Y por eso me parece muy importante examinar esa localización de las enunciaciones a través de epistemologías diferentes que el psicoanálisis no suele conocer habitualmente, que son, bueno, dos tipos de epistemologías. La epistemología del posicionamiento, standpoint epistemology, feminista, afrofeminista, la verdad, al principio, y la epistemología de la ignorancia. Y voy a abordar esas dos epistemologías. Bueno, la epistemología del posicionamiento tiene que ver, bueno, doble fuente. Una fuente marxista con Gramsci y una fuente afrofeminista. Con Gramsci marxista otra vez a través de la categoría de subalterno. Subalterno con otro sentido acá, subalterna, es el hecho de que, bueno, en una fábrica el obrero, la obrera, tiene un mejor conocimiento de las relaciones de explotación que el patrón de la fábrica. O sea, ese posicionamiento en términos de dominación le da una pericia mejor sobre las relaciones de explotación. De la misma forma, las mujeres en la sociedad tienen a través de su posicionamiento de género, tienen una pericia mucho más fuerte sobre, qué sé yo, la invisibilización de la explotación del trabajo de reproducción, por ejemplo. Y entonces eso, bueno, figura del subalterno, también afrofeministas estadounidenses, obviamente, las más conocidas, de Bell Hooks a Patricia Hill Collins, pasando por Angela Davis, etc. Pero también brasileñas, que hay que citar, porque es muy importante que los conocimientos vengan de sus lugares, o sea, Lélia Gonzalez, Márcia Lima, Neuza Santos Souza, Vilma Piedade, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Isildinha Batista Nogueira, Conceição Evaristo, Cida Bento, são que são em português. Que son muchas feministas, afrofeministas, algunas psicoanalistas que tocaron esos temas del posicionamiento, que mostraron que a veces es mucho más apropiado que el conocimiento, producir un conocimiento desde los márgenes, y para evitar una ilusión de punto de vista desde arriba,
sí, desde arriba, desde trascendente, o sea, lo que un estadounidense que se llama Donna Haraway llamaba el truco divino, el God's trick, o sea, God, o sea, Dios siendo en la metafísica occidental la suma de todos los puntos de vista, no es un punto de vista, son todos los puntos de vista y al mismo tiempo no está situado. Dios ve, pero no está visto, y entonces se trata de evitar eso en la producción de los saberes, ese God's trick. Y entonces, bueno, esas teorías son teorías de que el posicionamiento es incorporado, es visible, está inscrito en la historia, y que el sujeto del conocimiento es poco diferente de los sujetos del conocimiento socialmente constituidos. Es múltiple, es heterogéneo, es contradictorio y es desencializado al mismo tiempo. Y entonces, bueno, eso permite, parece, al psicoanálisis reflexionar sobre su posicionamiento, o sea, que de cierta forma normalmente sería típico del análisis de la transferencia, a partir de qué posición escucho, a partir de qué posición interpreto, etc. Y por otro lado, otra epistemología que me sirvió mucho es una epistemología que se llama la epistemología de la ignorancia, que fue desarrollada por un filósofo estadounidense que se llama Charles Mills, que retomó toda la tradición del contrato social de la filosofía occidental del 17 y 18, mostrando, como había hecho anteriormente una feminista, Carol Bateman, con el contrato sexual, mostrando que el contrato social, la verdad, es un contrato racial. O sea, que ese contrato social, ustedes saben la cosa del contrato social, entonces, que ese contrato racial, que son acuerdos formales e informales establecidos entre los miembros de un subgrupo de humanos designados como blancos, es decir, personas de credo derecho, para clasificar al subgrupo restante de los humanos como subpersonas de condición moral inferior. Y en ese caso, las normas morales jurídicas que rigen normalmente el comportamiento entre los blancos no se aplican a las relaciones con no blancos. Y así se desarrolla una epistemología de la ignorancia, es decir, una epistemología invertida, que implica disfunciones cognitivas localizadas, globales, malentendidos, autoengaños, o sea, una economía cognitiva psíquicamente necesaria para la conquista, para la colonización, para el sometimiento, precisamente para deshumanizar a los demás. Y eso implica también una psicología moral racializada y una dificultad real, según Charles Mills, para que los blancos y las blancas reconozcan ciertos comportamientos como racistas. Esa epistemología ese no conocimiento es efectivo, es productivo, no es, o sea, una negligencia, no es por acaso que acontece, está activamente alimentada. De la misma forma, vamos a decir que los procesos del inconsciente no son solamente lo que escapa a la conciencia, como lo preconsciente, son lo que se opone activamente a la conciencia. Y entonces, bueno, eso permitió que masacres, genocidios, violencia colonizadora, esclavitud, fueran escamoteados por la epistemología de la ignorancia, una despercepción precisamente de eso. Y eso permitió también a los blancos prescindir de cualquier necesidad de justicia retrospectiva, permitió también que existieran ilusiones blancas, una de las cuales hoy en día es la indiferencia al color, color blindness, que es una posición que muchas personas blancas adoptan para luchar contra el racismo, diciendo, no, yo no veo color, yo no veo la raza, yo no veo las diferencias, pues eso es muy pernicioso, porque adoptando esa posición se niega toda una larga historia en la que el color fue absolutamente efectivo, se niega las consecuencias de esa historia
en las que el color sigue efectivo, se niega la experiencia de las personas racizadas, o sea, y se pretende hablar a partir de una posición blanca universalizadora, que acaba ocultando las posiciones de otras personas, o sea, y eso es un privilegio, obviamente, es un privilegio y es una violencia epistemica, porque es exactamente lo que pasa en la tribuna con la que arranqué. Nosotros no vemos el color, somos antirracistas, pues no, ustedes están silenciando otras posiciones que no son las mayoritarias. Entonces, bueno, y eso, bueno, obviamente se aplica al marco analítico, viendo que el racismo distribuye los recursos, las capacidades de forma desigual y que esa distribución afecta la economía del discurso. ¿Quién puede hablar en el cómo se le escucha? Entonces, eso me parece nos lleva a revisar o por lo menos cuestionar un poco algunas formaciones discursivas del psicoanálisis, algunas nociones como la noción de la neutralidad. Mi hipótesis es que, bueno, el universalismo republicano que funciona en Francia puede arrojar luz sobre el mito de la neutralidad analítica. O sea, la república acá, en el universalismo republicano, se convierte en una institución imaginaria totalmente alejada de la concretud, de la realidad del funcionamiento de las instituciones. Y aquí un ideal pero que es ideal, está tomado como si fuera efectivamente realizado y obviamente acaba ocultando el hecho de que no está realizado. Y de la misma forma, bueno, la neutralidad del analista me parece proceder del mismo posicionamiento, o sea, esa idea de que esa neutralidad, esa universalidad abstracta del inconsciente no se realiza mágicamente cuando el analista o la analista dice estoy neutro, el analista es neutro, la posición de escucha del analista es neutra. O sea, eso no hace que el analista o la analista escapen a su posición dentro de las relaciones sociales de poder, de género, de sexualidad, de raza, de clase. Y la única forma de ambicionar una forma de, entre muchas comillas, neutralidad es continuar analizando siempre la posición transferencial a partir de la cual se escucha. Y entonces, esa neutralidad, yo la llamo de neutralidad malevolente, porque bueno, no voy a hablar de cosas que ustedes ya conocen sobre la neutralidad, pero, o sea, el análisis fue despolitizado, el psicoanálisis por Jones. Cuando en la época del nazismo, Jones quiso decir que el psicoanálisis no era una amenaza contra el régimen nazista y entonces que el psicoanálisis no tenía nada que ver con la política. Y de allá quedó una ficción de neutralidad política de los psicoanalistas. Y la neutralidad volvió benevolente. Esa expresión fue acuñada por un analista austríaco estadounidense que se llama Bergler en 1956, me parece, en los Estados Unidos, que definió la neutralidad como benevolente. Para darles una idea de la benevolencia, según Bergler, yo leo algo que había escrito. No tengo prejuicios contra los homosexuales. En mi opinión, son personas enfermas que necesitan ayuda médica. Sin embargo, aunque no tenga prejuicios, diría que los homosexuales son en general personas antipáticas, sea cual sea su talante, educado o desagradable. Su fachada es una mezcla de superficialidad, arrogancia, agresividad, frigidez y lloriqueo.
Como todos los masoquistas psíquicos son serviles cuando se enfrentan a una persona más fuerte, despiadados cuando están en el poder, sin escrúpulos cuando se trata de pisotear a una persona más débil. O sea, neutralidad, benevolencia. Bueno, así que, y cada vez, o sea, como psicoanalistas tenemos que escuchar que cada vez que hay neutralidad viene del ámbito diplomático. La neutralidad es precisamente cuando un país no quiere entrar en la guerra. Y neutralidad quiere decir que atrás, de forma latente, hay conflicto. Y hay que darse cuenta, que quedar atenta al conflicto provocado por relaciones sociales de poder acá. Entonces, bueno, situación del psicoanálisis, situación de su voz, situación también de la blanquitud que puede atravesar el psicoanálisis, siendo la blanquitud la prevalencia de normas sociales, culturales, políticas blancas, que van privilegiando gente percibida como blanca y haciendo que la blanquitud sería un punto cero, una ausencia de marca, una ausencia de diferencia, y que los que tienen marca son los no blancos precisamente. Y, o sea, que al igual que el sujeto racizado, el sujeto blanco es un producto de una construcción racista acá. Y entonces, bueno, la blanquitud, una forma de definirla es el privilegio blanco, la blanquitud como invisibilización del privilegio. Doy una definición dada por un filósofo francés que se llama Pierre Tourignon, que me parece muy interesante, perdón, la repito, pero bueno, él dice ser blanco significa no tener que preguntarse qué es ser blanco. No tener, a diferencia de los negros, los árabes y otros no blancos, que cuestionarse sobre sí mismo, sobre su identidad o sobre su lugar en la sociedad, porque ese lugar es, en cierto modo, evidente. Entonces, bueno, desconstruir la blanquitud, desconstruir esa idea de que el diván puede ser blanco, o sea, que cuando pretendemos escuchar desde un lugar no situado, estamos seguramente perpetuando normas blancas, precisamente al no interrogarnos sobre nuestro lugar de escucha. Y yo la blanquitud la defino como una operación discursiva, como una operación de enunciación. Es una operación discursiva que procede a la eliminación de cualquier otra discursividad que no obedezca a su ideal de universalismo. Blanquitud es universalismo en términos discursivos. Es una operación, es una posición en la que el sujeto se afirma como garante moral de un orden universalista y así acaba ocultando todas las experiencias y vivencias de personas no blancas, precisamente. Entonces, y es obviamente la cuestión de la subalternidad, de quién puede hablar acá, y eso provoca lo que se llama melancolía de raza, lo definiré después si ustedes quieren. Y bueno, que tenemos que atravesar eso también, tenemos que atravesar la forma en que la blanquitud provoca normas de subjetivación melancolizadoras que van siendo repetidas por personas racizadas porque hay un blanqueamiento social y psíquico, y eso provoca una posición melancólica. Eso provoca, y si concebimos el psicoanálisis, la elaboración psicoanalítica como es una definición muy general que doy de la elaboración psicoanalítica, como una forma de pasar de la necesidad a la contingencia, o sea, de hacer que aquello que se repite siempre, que es un síntoma, no se repita lo idéntico, que se pueda descentrar, que se pueda posicionar de otra forma, que pueda acontecer con contingencia de otra forma. Bueno, yo consigo que la blanquitud es una forma de necesidad y que escuchar cómo las personas blancas y racizadas son confrontadas a esa necesidad de repetición a lo idéntico, es una forma de desconstruir la necesidad en la escucha analítica y hacer que, porque, bueno, para decirlo de forma general,
La raza es una prescripción social, o sea, no escapamos a eso. Cuando salimos en la calle estamos asignadas racialmente. Existe socialmente y provoca muertes, eso es evidente. Ahora, esa necesidad social no tiene necesariamente que ser una necesidad psíquica, porque las personas, los sujetos pueden posicionarse de otra forma, y no solamente como para personas racializadas como víctimas de esa prescripción, asignación. O sea, hay formas de resistir, hay formas de subjetivarse diferentemente. Y eso sería, bueno, me parece, en la escucha analítica, depende de una escucha de cómo actúa la blanquitud allá y cómo poder descentrarse de esa blanquitud. Y ahora, bueno, llego al tercer punto rápidamente de la interseccionalidad. Ustedes saben, bueno, no voy a entrar en los detalles, ya hablé mucho, ¿no? Ya hablé mucho, ¿no? Perfecto, le guiñé el ojo a Javier nada más. Háganlo. Está muy bien. Bueno, Con dale. esto, dale. Bueno, Hice así porque de otra cosa. Otra interferencia. Dale. Interseccional. interseccional. Vale. No, está muy bien. Y bueno, que obviamente la raza, las fantasías de raza, la fabricación social de la raza, las fantasías de raza circulan dentro, bueno, de la sociedad y dentro del dispositivo analítico interseccionalizadas con otras relaciones de minorización, de género, de sexualidad, de capacidad, etcétera, de clase, y eso tiene efectos psíquicos. Bueno, interseccionalidad es una forma, ustedes lo saben, de intentar estar atenta a la consistencialidad de esas relaciones sociales de poder. Las afrofeministas fueron las primeras en apuntar eso, bueno, en Brasil, sobre todo Lelia González, por ejemplo, de ver que las mujeres negras, que sí hay, bueno, en los Estados Unidos fue conocido por Kimberly Crenshaw, por ejemplo, que decía que las mujeres negras, cuando hay una posición solamente antirracista o solamente feminista, acaban siendo excluidas de perspectivas de lucha contra las discriminaciones, y que había que llevar en cuenta precisamente la intersección o la consubstancialidad de esas dos relaciones de poder, de género y de raza. Y entonces, bueno, eso fue Lelia González, otra recomendación, Lelia González. Lean a Lelia González, es absolutamente maravilloso. Y bueno, Lelia González lo mostró mucho a través de la posición de la mujer negra en Brasil, y esa fantasía doble de la mujer negra, como que viene de la figura de la esclava doméstica, la mucama, que es al mismo tiempo que dio lugar en Brasil a la empleada doméstica como figura principal de la mujer negra, o a la mulata del carnaval, totalmente sexualizada, objetivizada, etc. Y obviamente totalmente descartada después del carnaval, y bueno, posición de lixo, de basura, ella decía. Y entonces, bueno, eso me parece muy importante, y ver la interseccionalidad no como una acumulación de categorías. Lo repito, me parece muy importante. Género, clase, raza, sexualidad son relaciones, no son categorías que pertenecen a individuos. Porque hay una oposición idiota a la interseccionalidad que va diciendo che, es una acumulación de victimizaciones. Entonces, si sos una mujer, tenés X puntos, si sos una mujer negra, se te suman los puntos, si sos una mujer negra y trans, se te suman aún más. Eso es ridículo, porque sería una forma de considerar que las personas tienen categorías, o sea, poseen categorías. ¿Qué no es eso? Es estar asignado o asignada, situado dentro de relaciones sociales. Y esas relaciones sociales van reconfigurándose una con las otras, o sea, que no es una acumulación. Por ejemplo, es el mismo ejemplo que voy a dar, que me parece muy representativo. En Francia, es más vulnerabilizador ser un joven hombre racializado, negro, a la hora de tener relaciones con la policía, que ser una joven mujer racializada o un hombre maduro racializado. Mientras, en términos de género, bueno, ese joven hombre racializado está en una posición de género
favorecida, o sea, privilegiada, es hombre, en términos de edad está privilegiado, qué sé yo, para el acceso al mercado del empleo, en términos de raza no está privilegiado, pero está más expuesto en esa intersección particular de raza, de género, de edad, y en esa relación particular con la policía está más expuesto a violencia que una mujer o que un hombre masculino. O sea, para mostrar para ustedes que no es una acumulación de victimizaciones bueno, y así que en términos psicoanalíticos eso me parece muy importante porque permite concebir que el sujeto y el sujeto de inconsciente al mismo tiempo están inscritos en relaciones sociales de poder. Eso es muy importante, o sea, no despolitizar el psicoanálisis, están inscritos en relaciones sociales de poder, pero al mismo tiempo están liberados de todo determinismo. O sea, las relaciones de género, de raza, de edad, de capacidad, etcétera, de sexualidad, van variando en función del contexto, de los vínculos del sujeto con los demás, con las instituciones. O sea, entonces, liberados de todo el determinismo y también de toda especificidad que definiría a nivel psicológico rasgos categóricos, identidades de género, de clase, de raza. No, porque van variando y van reconfigurándose. Yo creo que, bueno, habría 4 niveles. Un nivel de las relaciones sociales de poder, o sea, que son, como decía una socióloga francesa, Danielle Kerouac, relaciones abstractas de conflicto alrededor de una cuenta particular, algo que está en juego. Relaciones abstractas de género, de sexualidad, de raza, relaciones sociales de poder. Luego el nivel de los relacionamientos sociales, o sea, entre dos personas, o sea, que son mucho más individuales. Luego el nivel del sujeto consciente y luego el nivel del sujeto inconsciente. Y esos 4 niveles, me parece, en el psicoanálisis situado, tienen que ser tomados en cuenta. Porque, por ejemplo, un relacionamiento social puede cambiar, puede ser totalmente igualitario, vamos a decir, qué sé yo, en una pareja de hombre y mujer, las tareas domésticas pueden ser distribuidas de forma totalmente igualitaria y al mismo tiempo eso no cambia el hecho de que hay relaciones sociales de poder de género que siguen iguales y que hacen que esa mujer va a llegar, bueno, en términos de empleo, va a tener un límite, más allá de lo cual no puede evolucionar más, bueno, que hay violencia de género en la sociedad, que hay, bueno, entonces hay relaciones sociales de poder, relacionamientos interindividuales, sujetos conscientes y posicionamientos inconscientes. Y eso permite conseguir al mismo tiempo que somos sujetos producidos por lo social, por lo político, pero sin determinismo, que el sujeto siempre tiene la posibilidad de reaccionar diferentemente. Un sujeto posicionado en la interseccionalidad, 2 sujetos posicionados de la misma forma en la interseccionalidad, no tendrán ni consciente ni inconscientemente la misma reacción y el mismo posicionamiento subjetivo. O sea, y eso me parece muy importante porque es una forma, al mismo tiempo, perdón, lo repito, de no descartar la dimensión política, pero también de no imponer cualquier determinismo y de como los que van, psicoanalistas que van condenando la sociología, etcétera, y diciendo que no, que es un determinismo. No hay determinismo, pero tenemos que tomar en cuenta la exposición diferenciada a la vulnerabilización, si no acabamos provocando esas exposiciones a la vulnerabilización. Y entonces, bueno, eso interviene en el ámbito analítico, la interseccionalidad, porque analista tanto como analizante emergen en esa encrucijada de la propia realidad interseccional de cada uno, la fantasía que cada uno tiene sobre su propia realidad interseccional y la fantasía que tiene sobre la realidad interseccional del otro. Y esas fantasías se van interseccionando también.
cuando a la hora de la elaboración analítica hay una quimera de los inconscientes que acontece allá. Y entonces, bueno, una forma de entender la interseccionalidad es de intentar ver cómo, cuando se trata de un aspecto de relación social de poder en el psicoanálisis, en el ámbito psicoanalítico, capaz que aluda, que se refiera a otro tipo de relación social de poder. Doy un mismo ejemplo, que es el de un psicoanalista estadounidense que se llama Max Berkling, estadounidense, de origen europeo, blanco, hombre, abiertamente gay, y que recibe, que atiende a una analizante chicana, mexicana, estadounidense, Ana, y un día Ana le dice al psicoanalista: usted me recuerda a Kevin Spacey, que es un hombre gay, pero con un passing, una pasabilidad de hetero. O sea que, está diciendo, está menos expuesto a una forma de vulnerabilización social. Y él elige escuchar eso que decía respecto a su sexualidad como algo que se dirige no a la sexualidad, sino a su posición de género, de hombre, y a su posición racial de blanco. O sea, cuando ella le habla de eso, él lo escucha como algo que dice respecto a ella como mujer y como racializada. Entonces, la interseccionalidad es una forma precisamente de escuchar diferentemente, de escuchar esas otras relaciones sociales de poder. Y una socióloga, Mari Matsuda, lo pone en esos términos, dice: trato de entender la interconexión de todas las formas de subordinación a través de un método que llamo hacer la otra pregunta, que me parece que nos podría guiar mucho en la escucha analítica. Cuando veo algo que parece racista, pregunto: ¿dónde está el patriarcado ahí? Cuando veo algo que parece sexista, pregunto: ¿dónde está el heterosexismo ahí? Cuando veo algo que parece homofóbico, pregunto: ¿dónde están los intereses de clase ahí? O sea que la otra pregunta también se refiere a la dimensión latente, atrás de lo manifiesto que está siendo dicho en lo enunciado. Y entonces a mí me parece que, eso, llevar en cuenta la interseccionalidad implica, y termino con eso, que el analista o la analista pueda analizar lo que se trata, lo que acontece en el ámbito analítico en términos de análisis de la transferencia simbólica. O sea, analista, analizante están posicionales de forma muy imaginaria en la encrucijada de las relaciones sociales de poder, de género, de sexualidad, de raza, etc. Su yo, en el plan imaginario, se confunde con esas identificaciones que son prescripciones sociales de género, de raza, etc. La idea es pasar de ese plano imaginario a un plano simbólico. ¿Qué quiero decir aquí? Es muy importante reconocer esos posicionamientos imaginarios, o sea, no decir yo soy indiferente al género, a la raza, como analista, escucho el otro, como sujeto de inconsciente, neutro, etc. No, es muy importante identificar dónde están esos posicionamientos imaginarios, esas construcciones de posicionamientos imaginarios conscientes e inconscientes. Identificarlos para ver qué es lo que los articula. Y allá estamos en lo simbólico. O sea, lo simbólico es el hecho de que cuando ocupo una posición imaginaria, como analizante, frente al analista que está ocupando otra posición imaginaria, hay una red de relaciones, hay una forma de que interactuamos que está totalmente definida por lo simbólico, acá. Entonces, identificando las posiciones imaginarias me permite desplazarme de esos lugares imaginarios para apuntar la red que va articulando esos lugares imaginarios, o sea, que va, y apuntar la red es una forma de analizar
la transferencia simbólica? ¿En qué posicionamiento estoy localizado como analista cuando el analizante toma esa posición imaginaria? ¿En qué posición imaginaria me pone? Pero para que yo salga de esa posición imaginaria, tengo que ver qué es lo que articula esas dos posiciones imaginarias, qué es la dimensión simbólica allá. Y mi hipótesis, mi lectura, clínicamente, es que la transferencia simbólica es un lugar donde se repiten las relaciones sociales de poder. O sea, analizar la transferencia simbólica consiste también en identificar cómo se repiten consciente e inconscientemente las relaciones sociales de poder. Y entonces, para concluir, esa frase de Frantz Fanon, que escribió: el análisis de la realidad es delicado. Un investigador puede adoptar dos actitudes ante su objeto: o bien se contenta con describir como un anatomista, o bien, una vez descrita la realidad, se propone cambiarla. Yo hago esa pregunta. Una teoría psicoanalítica interseccional, una perspectiva psicoanalítica interseccional, me parece, debería preguntarse si se limita a describir la realidad o si se propone cambiarla, adoptando una postura abiertamente feminista, abiertamente antirracista, abiertamente anti-LGBTfobia, bueno, todo eso, anticlasista. Y eso suscita la cuestión de si y cómo el trabajo de elaboración individual en psicoanálisis sirve para transformar modalidades relacionales particulares y estructuras sociales de poder también. Y cómo para ello ese trabajo puede basarse en una teoría que permita la transformación psíquica y social, o que perpetúe un statu quo científico en realidad que es social y político. Yo creo que el psicoanálisis es totalmente político, o sea, porque lidiamos con un sujeto que está en lo político, sujeto del inconsciente, y porque nuestra perspectiva, nuestra acción tiene efectos políticos. Los mejores de los efectos serían emancipadores, los peores totalmente normatizadores, obviamente. Y entonces no sirve de nada decir que el psicoanálisis no tiene nada a ver con la política. Incluso es muy peligroso, porque paradójicamente el apolitismo de los partidarios, y lo dejo al masculino, de la objetividad, de la neutralidad, de la no militancia, de un psicoanálisis trascendente que no tenga nada que ver con relaciones sociales de poder, no es más que una opción política, entre otras posibles, en la opción de la reacción, es decir, una forma radical, invisibilizada de militancia a favor del orden de género, de raza, de clase mundial, de los discursos que los consolidan y de las condiciones sociales que prevalecen en él. Cuando alguien le dice no soy apolítico, está diciendo soy de derecha o de extrema derecha. Así que me parece que ya es hora de que el psicoanálisis como clínica, como teoría, resista a este orden. Muchísimas gracias. Yo estoy escuchando desde ayer tuvimos una actividad de posgrado. Estoy pensando algo que estoy pensando yo solamente, pero ¿cómo llega a despolitizarse? ¿No? Vos lo dijiste, Jones, lo tiraste, ¿no? Porque no empieza de esa manera. O sea, empieza primero desde un pensamiento de su creador, que no es un grupo hegemónico. De hecho, están los textos, él mismo, y la vergüenza que tiene cuando el padre lo golpea en la calle por judío.
¿no? Y esto que vos traes de esta cuestión de cómo las personas racicizadas transmiten a sus hijos, hijas, ¿no? Estos aprendizajes de cómo defenderse del social histórico, digamos, que tenemos. Esto por un lado. Por otro lado está toda la politización del psicoanálisis, toda la izquierda boliviana, ¿no? En los años 20, 30, los políticos, la reacción, digamos, la articulación con toda la movida que había en Berlín, digamos, de la diversidad sexual, digamos, esto era muy fuerte en los 20 y 30, ¿no? Y cómo intentando salvarse no salvan absolutamente nada, porque sabemos precisamente que cuando tratan de analizar el psicoanálisis es cuando después lo cierran, ¿no? Y se tiene que excluir. Y en la Argentina también pienso que una de las creadoras de la Asociación Psicoanalítica era una perseguida política y una perseguida racial, ¿no? Que es Marilanda. Y que, de hecho, está en digamos, participa en el lado republicano en la guerra civil como médica, y después llega acá a Uruguay primero y después a Argentina, y durante muchos años está travestida hasta los 70, donde se saca el ropaje de neutra y se radicaliza, ¿no? Y Juan Carlos Bonolochi dice: nosotros pensamos que la convencimos a la vieja y no sabemos que ella nos estuvo haciendo la cabeza durante todo el tiempo, ¿no? Y además que es una de las autoras que hizo primero mucho de lo que hacemos ahora, que es un feminismo fluido. O sea, lo hacía y sus textos están. Entonces digo, como vos bien decís, son operatorias fallidas, ¿no? La despolitización es una politización, por el otro lado es una aspiración a una martirización del psicoanálisis. Es un psicoanálisis que implosiona y no puede dialogar con la diversidad, con lo que está pasando con la multiplicidad. Entonces, bueno, esto es lo que estoy pensando desde ayer. Digo, ¿cómo se lo digo? Bueno, muchísimas gracias. Sí, de verdad, sí, es eso mismo. O sea, y ese doble movimiento en Freud, la verdad, porque estaba politizado Freud con la policlínica, con la Viena de aquella época, etc. Y se despolitizó por bastantes razones. Primero, bueno, me parece su relación con su marginalización racial, la judaicidad de Freud, que, bueno, totalmente ambivalente, lo discutimos ayer, de querer entrar primero en Roma, o sea, y de dejar de lado el hecho de que el psicoanálisis procediera de una posición de marginalización judía allá. Y hay mucha lectura, hay una lectura de una Marc Robert, leyó la invención del complejo de Edipo, siempre cuando hay un acento sobre una sílaba en portugués es la otra, en castellano. O sea, ustedes lo hacen a propósito. Y entonces ella va interpretando que la invención por Freud del complejo de Edipo es una forma de salir del complejo de Jacobo, es una forma de alejarse de esa prescripción judía a través de la herencia del padre, etc. Y entonces, bueno, el judaísmo, la relación bastante ambivalente de Freud con el judaísmo, que es un lugar de despolitización, también de neutralidad, de universalidad. También el pesimismo del último Freud, a partir de los años 30, etc., un gran pesimismo. Y también una cosa muy interseccional, que se ve a través de la figura, obviamente, de Jones, el mismo que interdictó, de cierta forma, con la regla no escrita, el acceso de gays, de lesbianas a la posición de psicoanalistas, fue él que despolitizó también el psicoanálisis, diciendo que el psicoanálisis no tenía nada que ver con la realidad política, para no asustar al régimen nazi, para quedar en las buenas gracias del régimen nazi, todo eso. Y eso es,
un psicoanalista uruguayo que tal vez ustedes conocen, Gonzalo Perkovich, ustedes no lo conocen, que está haciendo una investigación muy interesante sobre la relación entre Freud y Hirschfeld. Hirschfeld, que era aquel austríaco que había fundado una clínica de las diversidades con las primeras personas, o sea, visibilizadas, trans, queer, lésbicas, bueno, antes la letra, obviamente, gays, lesbianas, etc. Y Hirschfeld tenía una relación con Freud, pero fue absolutamente descartado y es el agujero que da, de cierta forma, que mantiene la cadena significante. O sea, Gonzalo muestra como en una foto de un congreso de psicoanálisis, están todas, aparte de Hirschfeld, que había participado del congreso, pero sacaron la foto sin él. Y eso, bueno, muestra también que esa idea o sea, muestra la dimensión totalmente interseccional del politizar o despolitizar, porque son cuestiones obviamente de relación con la realidad social, con la política en el sentido estricto, pero con lo político en el sentido general, o sea, las relaciones de poder, las relaciones sociales de poder, o sea, con temas del género, con temas de la clase, con temas de la raza, etc. Y bueno, eso. Ahí hay una preguntita. No, y bueno, ya habían mandado la otra. Sí, bueno, yo solo quería preguntar cómo se llamaba el recién dijiste el uruguayo. Gonzalo Perkovich. ¿A vos te referías a Elfried Hirschfeld? Sí. Bueno, primero esto, hay un libro de Gloria Lev que justamente se llama Freud atormentado, las rancias con Elfried Hirschfeld. Bueno, ahí trabaja eso, que es de la gente de la EPL que me parece que rescata cuestiones que están un poco ocultas. Digo, que me parece que tiene que ver un poco con lo que vos estás trayendo ahora, ¿no? Porque también trabaja el libro en relación a Ivan Solos y toda la relación con el ocultismo, ¿no? Entonces, digamos, es muy interesante porque yo mientras escuchaba mi lectura, digamos, no podía parar de pensar de que la enunciación de todo lo que vos venías trayendo estaba el problema de la diferencia, ¿no? Y me parece que eso es algo que los y las psicoanalistas debemos, por lo menos de eso se debe hablar, ¿no? No se puede no hablar de eso. Y con respecto a eso recae justamente el otro punto que vos tocabas sobre la neutralidad, porque digamos, yo me encontré hace poco con el concepto de neutralidad benevolente, ¿no? En relación, lo tomamos con freudiano, ¿no? con el que Lacan discute, pero me parece que también se ha tomado la neutralidad como justamente ser el mismo con todos, y que es una posición que trata de abolir lo que podríamos pensar como la subjetividad del analista, ¿no? Entonces me parece que si se va por ahí, estamos al horno, porque justamente Lacan lo dice en el seminario 8, yo dudaría mucho de los analistas a los que no les suceda nada con sus pacientes, ¿no? Está bien, el deseo del analista es lo que opera y que hace que, digamos, haya algo que esté más allá de un deseo de abrazarlo, tirarlo por la ventana, pero no podemos, digamos, negar que eso nos pasa, ¿no? Entonces, pensar de esa manera tiene que ver con una posición política. La posición política indefectiblemente tiene una dirección y cuando vos veis este caso de esta paciente chicana, bueno, en principio sobre la transferencia, ¿no? Entonces, digamos, me parece que a mí, yo hace mucho, vos me te acordás de ahora, en el encuentro con Jorge Nico Reicher, que estaba en España. Es mi amigo del alma, lo amo. Esa sería con psicoanálisis feminista, y cuando lo que vos me respondiste, yo ahora, digamos, lo termino no solo de procesar, sino de entender. Y claro, ¿cómo no va a haber toda una cuestión para pensar sobre cierto posicionamiento de determinados analistas que lo que hacen es coartar o censurar la palabra? Yo sí hice eso con Lacan cuando estaba presentando el taller espejo, o hasta donde tenía entendido, ¿no? Tuvo una actitud de censura. Entonces, digamos, claro, ya viene desde yo. La censura, el querer coartar,
Entonces, claro, ¿cómo no va a haber todo un campo hegemónico que termina siendo antianalítico? Porque, digamos, no son analistas, digamos, ¿no? Y bueno, la contrahegemonía, bueno, el psicoanálisis está en contra de lo heteronormativo, el psicoanálisis. Entonces, me parece que ese es el efecto, ¿no? De lo que se viene desde hace mucho. Así que bueno, gracias, buenísimo, impecable, lo que presentaste, bárbaro. Mira, muchísimas gracias. Te voy a decir dos palabras que me parecen importantes. Sí, lo de la diferencia, absolutamente importante. Y bueno, bastantes analistas te dirán, sí, no llevamos en cuenta la diferencia, etcétera, porque somos todos diferentes, etcétera. Lo que pasa es que lo que no se lleva en cuenta no es tanto la diferencia, sino el hecho de que la diferencia está jerarquizada. Diferencia no es solo diferencia entre dos cosas iguales, es diferencia con relación de dominación, de opresión, de poder y jerarquización. O sea, las mujeres no son solamente diferentes de los hombres como punto cero, o qué sé yo, los negros de los blancos como punto cero. No son solamente diversidades, diferencias, son jerarquizaciones, son opresiones, ¿viste? Y lo y eso me parece muy importante a llevar en cuenta en el ámbito analítico. Como diferencia iguala quiere decir jerarquización. Y también lo de la neutralidad, bueno, de forma global la neutralidad sería esa actitud de distanciamiento de lo del analista con valores morales, religiosos, etcétera, sociales, para no influenciar, para no ejercer ninguna dirección del tratamiento. Dale, muy bien. Pero primero, para distanciarse de eso, tiene que identificar cómo está incluido o incluida dentro de eso. Es muy importante. O sea, tiene que se da cuenta de que no está dentro, que tiene esos valores y que esos valores son definidos por relaciones sociales temporales. Neutralidad también fue definida como escucha fluctuante, o sea, escucho cada significante como igual a cada otro significante, etc. Y también yo casi que meto la pata acá. Hay un etnorismo del psicoanálisis, de un psicoanálisis mayoritario y muy, bueno, clasista, que el psicoanálisis es gratuito, no es gratuito porque se paga mucho, pero es gratuito en términos de objetivo, o sea, no sirve, no tiene que servir, no hay utilitarismo, no hay, no audicionamos ningún resultado, ningún efecto, y es una forma de entender la letra. Y yo pregunto, no, o sea, ¿a quiénes servimos? ¿De qué servimos? Y o sea, más allá de si es lo mismo, porque a nosotros nos sirven pacientes, nos sirven mucho, nos sirven económicamente, nos sirven en términos de prestigio social en los salones cuando se trata de performar el psicoanalista, ¿sabes? En los salones parisinos y todo eso. O cuando, bueno, o sea, sirven, obviamente que sirve de algo. ¿Y nosotros? ¿De qué servimos? O sea, en vez de decir no somos neutros o neutras, ¿de qué servimos? Estamos implicados, inclusive, digamos. Estamos implicados. Nosotros tenemos que saber que quien viene a consultarnos viene porque tiene un padecimiento y nosotros no podemos asegurar, pero tenemos que, bueno, tratar de situar algo que pueda generar un movimiento. Claro. Acá había una pregunta. Buenas tardes, soy Alejandra Loruso. Quería decir que hay muchos cruces en el origen del psicoanálisis con lo que hoy llamamos teoría queer. No solamente Hirschfeld, sino que toda la teoría freudiana está sobre la sexualidad, está edificada sobre la teoría de Havelock Ellis, que es un importante teórico sobre la sexualidad y sobre lo que hoy llamamos disidencia sexual, ¿no? Que no estaba calificado tan total. Disidencia sexual y Hirschfeld, disidencia identitaria, que es una de las cuestiones que diferenciamos, ¿no? Y el año pasado con la cátedra estuvimos aquí en el Congreso de la Facultad presentando un trabajo en el cual yo investigué
sobre esta cuestión. Entonces me parece importante también rescatar las producciones locales de esto y que se escuelen también para los estudiantes que lo puedan tener. La otra cuestión que me gustaría preguntarte sobre el análisis de la transferencia, que eso me importa mucho, ¿no? ¿Cómo lo pensás en esto de pasar? Como hay otra psicoanalista que es Jessica Benjamin, que va de la dosidad, sería la transferencia imaginaria, de la dosidad a la posición del tercero. Dice, cómo ir hacia la posición del tercero, que sería lo que vos llamás la transferencia simbólica, y cómo lo ves eso, cómo es posible, bajo qué operaciones hacerlo. Vaya pregunta. Ya que estás, te pregunto. Vaya pregunta. Bueno, muchas gracias por lo que dijiste de Krafft-Ebing, ¿no? No, hablaste de Krafft-Ebing. No, Krafft-Ebing. Y yo que estaba pensando en Krafft-Ebing, porque también fue importante, pero no sabía que yo no leí a Krafft-Ebing, pero Krafft-Ebing es ensayos de teoría sexual. Sí, por Freud citado. Sí, no, totalmente. Sé que está citado por Freud, pero no sabía que Krafft-Ebing era de este lado antes de la letra queer, de cierta forma. No lo sabía, de ninguna forma. Pero bueno, Freud leyó también a Krafft-Ebing y a la psiquiatría clasificadora de su época. Y se ve en esa diferencia entre el primer y el tercer ensayo sobre la sexualidad, porque en el primero va diciendo que, bueno, la soldura entre la pulsión y su objeto está totalmente aflojada, no hay ningún vínculo esencializado, natural, entre comillas, entre la pulsión y el objeto de la pulsión, es lo más indiferente, lo más contingente. Eso le permite precisamente, bueno, hablar de lo perverso polimorfo, o sea, de las multiplicidades. Y sin embargo, en el tercer ensayo, acaba, bueno, volviendo a las cosas de su época, diciendo que, bueno, que esa multiplicidad funcional tiene que ser regida por el objetivo de genitalización y una elección de objeto de dicho otro sexo, etc. Y que, bueno, entonces ese doble movimiento. Ahora, posición del tercero, yo no leía a Jessica Benjamin y ¿por qué solo tercero? O sea, ¿por qué no había cuarto, quinto y muchos tres? O sea, la cama es chica, pero bueno, el corazón es grande. Pero Jessica Benjamin es hasta ahí. ¿Podrían escribir, por favor, el nombre? ¿Es neurólogo activista? Que cita. ¿Podrían escribir el nombre? No, hablo que hizo Hirschfeld. En el primer ensayo. Hablo que dice. Bueno, vamos a tener que terminar. Antes que nos echen. No nos van a echar. Nos vamos con las nuestras. Así que bueno, le agradecemos a Janine su generosidad. Siempre con nosotros. Así que muchas gracias.